muy detallista, son hasta el día de hoy muy meticulosos para anotar y dibujar exquisitamente todo lo que vieron. Y todo eso quedó bien grabado, bien guardado para futuras navegaciones. Otro grupo siguió hacia el norte y se había aventurado por el Mar del Norte y había dado la vuelta al mundo, pero por el norte, ¿me entienden? Aprovechando que era verano, se abrieron paso por el entremedio del mar al norte de Noruega, pasando por el entremedio de los témpanos del Polo Norte, hasta llegar por el otro lado de China. Se dio una vuelta por arriba. Y otro grupo cruzó el Pacífico, aparentemente había llegado hasta las costas de Brasil, habría bordeado, hizo más o menos el mismo camino de Hernando Magallanes. Habría bordeado Argentina, se habría metido por el Estrecho de Magallanes, habría salido a la altura de Chiloé por los canales chilenos y habría cruzado el Pacífico y habría vuelto a China. Y eso habría sido en el año 1820 al 22, por un peligro largo, casi de 2 años. Si eso se demuestra, habría que escribir la historia de nuevo, porque ya América habría que ponerle entonces Chenga, ¿no? Chenlandia o algo así, ¿no? Como sea, es interesante cómo en el siglo XIV, siglo XV, en 1400, se intensifica la navegación y al parecer el movimiento por el sur es muy poderoso, ¿no? Y hay un gran interés de los occidentales por saber más del mundo oriental. Y mientras más se sabe, se van rompiendo los mitos, que era lo que les conversaba. Ya no es este mundo oriental donde parece que hay hombres con cabeza de perro y donde en el mar hay unos dragones que se tragan los barcos, sino que no hay nada más sino ballena y gente de piel más oscura por todas partes, pero con costumbres extrañas, ¿ah? Y cada vez se sabe más. Y llega el siglo XVI, Vasco de Gama arriba al puerto de Cochín, lugar donde yo estuve y todavía eso está casi igual, es un sabroso lugar como Valparaíso, una ciudad como antigua, donde todavía está la iglesita que fundó Vasco de Gama, por supuesto la han restaurado varias veces, y ese puerto de Cochín, a propósito del patrimonio de la humanidad, el puerto de Cochín es como Valparaíso, pero bastante mejor conservado y cuidado, y también es patrimonio de la humanidad, porque ahí llegaba Vasco de Gama, había una colonia de judíos que habían llegado antes, y incluso en ese mismo lugar, un puerto muy viejo, habría arribado, dice la leyenda, Santo Tomás, el Santo Tomás que era discípulo de Jesús, y habría criado, porque hasta el día de hoy, en esa región de la India, hay una comunidad alrededor de 40 millones de católicos apostólicos romanos, y que se dicen ellos descendientes doctrinalmente de Santo Tomás. Lo cual quizás no es tan así, pero que de todas maneras a esa región llegaron monjes que venían quizás de Siria y que trajeron el cristianismo. Árabes que después llegaban, traían y hacían comercio. Y después llegó Vasco de Gama. Pero no solo Vasco de Gama, después llegaron holandeses y los portugueses siguieron hacia el oriente y fundaron Macao, etcétera, etcétera. Y sigue este canje, este movimiento cada vez más intenso. Ahora, a medida que crecía el conocimiento de parte de los occidentales del oriente, los orientales no estaban tan interesados en los occidentales. Los occidentales se empiezan a interesar más en los orientales. Empieza a haber un interés un poco más, diríamos así, académico, entre medio de los comerciantes, de los barcos, a veces iban geógrafos, a veces iban curas, y los curas eran cultos, o los curas con el fin de misionar y de enseñar la fe, también tomaban nota de la gente docta, o con el simple deseo de enseñar la fe, aprendían la lengua de los locales y después mandaban reportes a Roma, como sea, cada vez el conocimiento mayor. Pensemos en Mateo de Ricci, que llega a China, y todos los jesuitas que llegan a China, y los chinos se interesaron mucho en el saber de los jesuitas, curiosamente, porque los jesuitas eran gente interesante. Los chinos se interesaron en las matemáticas, que sabían los jesuitas, en la geometría y en una serie de conocimientos que de pronto sintieron que no tenían. Como sea, va creciendo el saber mutuo, pero también hubo iniciar el rechazo. Hacia el año 1800 entramos en otra fase de intereses mutuos. En los años 1800, en primer lugar,
entiendo que es el ramo que enseña Anita, no sé si está transformada en gran administrativo, todavía hace clase, pero claro, el siglo XIX, el siglo de la Revolución Industrial, es un siglo complejo en muchas cosas, está muy marcado por este desarrollo tecnológico en Occidente, tema que ustedes deben conocer y conocer, pero en el fondo es esta cuasi agresión de Inglaterra sobre todo y de otras potencias por tratar de llevar a estos mundos orientales ricos en gente, muy interesante, ahora dirá Adam Smith, qué interesante capacidad compradora y consumidora de telas, por ejemplo, ¿no? Hay que llevarle productos occidentales. Pero entre medio de todo esto ya ahora hay otro horizonte de comprensión. Occidente ha ido dando paso a toda una, también como civilización, a toda una complejización de lo que es el mundo universitario. La era de la ilustración ha dado paso a las universidades complejas que hay en Europa y estos profesores, estos estudiosos llegan a la India, por ejemplo, o llegan a la China, o llegan al sudeste asiático y echan raíces. Yo puse acá, en 1850 surgen sociedades académicas. Por ejemplo, los británicos fundan en Bombay lo que se llama la Asiatic Society, que hasta el día de hoy existe, ¿no? Y que es una cosa que de repente se parece un poco como a la Academia Chilena de Historia, porque está como media pasada de moda, así, una serie de viejos, medio añejos, pero con todos los conocí, pero con todos siguen teniendo el boato de ser como la primera institución que hizo los estudios asiáticos con una óptica académica y muy escolástica occidental. Pero también hubo contraparte, en muchos sentidos. Por un lado, el siglo XIX es rico en una serie de movimientos que tienen algo que ver incluso con la Revolución Francesa. Lo digo muy de paso porque esto es largo de entender. La Revolución Francesa, ustedes saben, es un fenómeno, entre otras cosas, un movimiento de pensamiento. Hay toda una serie de efectos post-revolucionarios que no van tanto por el lado político, sino en una nueva actitud intelectual ante muchas cosas. Aparecen una serie de filósofos nuevos. No tiene nada que ver con lo que estoy hablando, ¿no? Pero anoche nomás estaba inventando una pregunta para la prueba de aptitud académica, porque yo soy un horario que hace la PSU. Entonces, tenía que ver con, si me un dato a un amigo que esté en cuarto medio, estaba inventando una pregunta acerca de Malthus. Y Malthus, el autor del malthusianismo, ¿no es cierto?, justamente un tipo contestatario a un señor que se llama Godwin, que es un justamente pensador socialista post-Revolución Francesa. Y en toda esta ensalada de sesos que hay en Europa, aparecen una serie de tendencias bastante, yo no diría ateas todavía, pero que se intentan apropiar de algunas vetas pseudo-religiosas. Es una serie de movimientos que hay en Europa, nuevo, de tipo espiritual, pero que no son religiosos. Son movimientos esotéricos, tienen una serie de elementos esotéricos. Hay una serie de doctrinas nuevas que en el fondo reemplazan en parte o pretenden reemplazar a la religión tradicional. Y justamente encuentran en el Oriente el gran inspirador. Y puse como ejemplo la Sociedad Teosófica, que no sé si alguno de ustedes ubica, fundó la muy conocida princesa rusa, que parece que no era princesa, pura leyenda, ¿no?, que era la Madame Blavatsky, una mujer increíble que en menos de 2 años escribió como 40 libros, como poseída, así, y que se ha dicho cualquier cosa a propósito de ella, alguno que se iluminó, que estaba poseída por un demonio quísimo. Lo que sea, son movimientos de muchos tipos y que tienen justamente como fuente de nutrimiento el mundo asiático, India sobre todo. Les cuento como anécdota. La universidad alemana, como eran medias acomplejadas con respecto al mundo francés, que definitivamente en el centro de Europa, en el año 1800 aproximadamente, encontraron una veta
que los franceses no habían desarrollado. Los franceses eran evidentemente ya a la delantera como centro europeo en filosofía, en poesía, en literatura, en la más alta cultura. Pero se les había quedado atrás la lingüística. Entonces, dijeron los alemanes, esta es la mía, ¡pam! Y agarraron la lengua. No hay estudios de lengua mejores que los que hacen los alemanes a lo largo de todo el siglo XIX. Y la lingüística que comienza en la Universidad Alemana es a propósito justamente del estudio, es como un segundo piso de lo que llamaríamos el modernismo, el interés por la lengua griega, el latín, y después siguen con otras lenguas. Los alemanes se ponen a descifrar el persa y logran hacer un gran diccionario de sánscrito y traducen al alemán los famosos libros sagrados del Oriente, sobre todo los libros de los indios, que eran misteriosos y guardados, pero en gran secreto por los famosos brahmanes, como sacerdotes de la India. Se tradujeron al alemán. Y era moda, la gente joven como ustedes, alumnos universitarios, imagínense, de la Universidad de Mainz, haberse leído a los Vedas, o haber leído los Upanishads. Estaba de moda, era la última chupada en mate, ser estudiante universitario y leer, andar paseándose por los Upanishads bajo el brazo. Entonces ustedes se tienen que imaginar año 1800, que por ahí por los pasillos de la Universidad de Mainz, o quizás de Friburgo, o la Universidad de München, o la Universidad de cualquiera de esas. Andaba un joven con un poco pálido, porque parece que siempre se sufrió el hígado, que se llamaba Hegel. Y Hegel leía sánscrito como nadie, porque le gustaba la cuestión. Y sabía leer Upanishad. Y les aseguro que si ustedes a Hegel le quitan Upanishad, no digo que Hegel no sea importante, pero le quitan la mitad del tema. De ahí sacó buena parte de toda su idea sobre la ciclicidad del espíritu y el helicoide de la historia y todas estas vueltas que él inventó y sobre la cual se construye lo que podríamos llamar la derecha hegeliana y la izquierda hegeliana, y después sobre eso se apoyó en buena parte el marxismo. Fíjense, viene de la India, viene del pensamiento indio, y eso es muy viejo, y en eso me demoraría mucho en explicárselo, pero eso tiene fácil terminar. Yo vine a hablar de el orientalismo como estudio, y los estudios orientales justamente comienzan a ponerse académicos en el siglo XIX, se ponen potentes, toman como otro estilo. Por un lado se ponen académicos por un lado y esotéricos por otro. Y la India empieza a ser visitada por todo tipo de gente, incluso por algunos chilenos. Yo el primer curso de sánscrito que hice en Chile lo dictaba en Santiago, en una especie de sociedad teosófica media paralela a la sociedad teosófica, tenía otro nombre, que se llamaba el Sudha-Dharma Mandalam, que queda en la calle Marín, detrás de la Universidad Católica de la Pontificia. Hasta el día de hoy existe el Sudha-Dharma Mandalam, y el Sudha-Dharma Mandalam, por supuesto, hasta el día de hoy, porque fue fundado en el año 1880 y corresponde a los círculos esotéricos más antiguos a nivel mundial. Los chilenos también crearon uno. Lo creó un chileno, un señor muy de gran apellido, no me acuerdo si se llamaba Rasul Sin Fuego, una cosa así, o algo por el estilo, que era un chileno de la, digamos, la perspectiva aristocracia chilena, que se fue a vivir a Europa y por allá contactó a esta gente y se fue a la India, vivió en la India como 10 años y fue discípulo de un gurú y se volvió a Chile y creó esto así. Era la moda, créanme que era la moda. De hecho, eran movimientos medios paralelos incluso a la masonería. Y que en algunos casos todavía no han dado origen a, definitivamente, quizás algo va a pasar a lo largo del siglo XXI-XXII. Todavía esto está joven, ¿no? Todo este interés de Occidente por el Oriente todavía es joven. Quizás va a tener que suceder algo a propósito justamente de las potencias orientales que hoy día son desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Algo va a haber, todavía está esto gestándose. Había puesto yo en el anterior, fíjense, en una ocasión he viajado por el Oriente, una de las cosas que me llamó mucho la atención y quedé sorprendido, no lo sabía, es que se creó en Saigón una suerte como de editorial francesa que editaba casi más libros que en París y que se llamaba l'École des Hautes Études de Saigón, una especie de academia